Y hay otro tipo de tormenta, que es una tormenta espiritual. Aleluya. Y cuando hablamos de lo espiritual, entendemos que todo lo que se mueve está gobernado por el área espiritual. Muchas veces nosotros tenemos herencias espirituales de nuestros familiares. Espíritus que vienen de generación en generación en nuestra familia, estuvieron en nuestro abuelo, en nuestros padres, hoy llegan a nosotros y mañana pasan a nuestros hijos. Cosas que suceden en nuestras vidas que no entendemos por qué vienen ocurriendo. Pero hay espíritus que están en la familia y vienen de generación en generación ejerciendo el mismo problema. Aleluya. Y usted diría, yo vine a Cristo y he sido libertado. ¿Por qué hay un ataque espiritual sobre mi vida? Pero muchas veces nosotros le abrimos la puerta al enemigo. Cuando venimos a Cristo tenemos que renunciar a toda herencia espiritual que pueda provenir de nuestra familia. Y lo hacemos. Pero en la práctica muchas veces de una forma ignorante estamos cayendo bajo la influencia de esos espíritus. Quizás usted no le sirve a los dioses que le servían sus padres, pero sus padres le sirven. Y vivimos muchas veces bajo la cobertura de nuestros padres. Yo le sirvo a Cristo, pero en mi casa hay un altar. Y mi mamá o mi abuela o mi hermano le sirve a ellos. Y hay personas que llegan al extremo que hasta comen de lo que se produce con esto. Y reciben dádivas de esas personas en su familia que están siendo bendecidas por estos demonios. Y entonces usted está recibiendo su herencia espiritual. Y aunque usted tenga a Cristo y usted haya renunciado a esto, usted ha caído nuevamente. Aleluya. Mi primer pastor decía que hay lugares que si usted supiera lo que sucede en ese lugar, usted no se tomaría ni una taza de café. Y muchas veces no la tomamos muy gustosamente. Y recibimos lo que viene de ahí gustosamente. Y el mundo espiritual está ejerciendo una presión, una tormenta sobre nuestras vidas en esa área. Y nos preguntamos qué está sucediendo. Aleluya. Aquí estamos hablando de un hombre que estaba paralítico. Esa era su tormenta, no podía caminar físicamente, estaba limitado. Eso es una tormenta en tu vida cuando tú quieres trasladarte a cualquier lugar, cuando tú quieres trabajar, cuando tú quieres tener familia, pero estás paralítico y no puedes moverte. Este hombre era un hombre inteligente, porque inmediatamente entendió que la solución de su problema estaba en Dios. Aquel hombre llegó a un lugar donde dice que había una fuente. Y que de tiempo en tiempo un ángel descendía a aquel lugar y movía las aguas. Y aquel que descendía primero recibía la salud, no importa el tipo de enfermedad que tuviese. Aleluya.
Esa era su tormenta. Eso era lo que ejercía una violencia sobre su vida de tal manera que no podía vivir normalmente como los demás. Yo no sé cuál es tu tormenta, pero tú sabes cuál es quizás la solución a tu tormenta. Aquel hombre entendió que su solución estaba en Dios. Y se fue a aquel lugar y esperó un año en Dios. Y el agua se movía y él se arrastraba, intentaba llegar a aquel lugar para poder recibir salud, pero otro llegaba y se metía primero porque quizá su enfermedad no estaba en los pies, quizá en una mano, quizá en otro lugar, pero podía correr y llegar primero. Aleluya. Cuando estamos pasando por una tormenta, tenemos que ser pacientes en Dios. Tenemos que esperar en Dios, porque Dios es todo soberano y Él sabe cuál es el momento. Hay algo seguro y es que Dios algo va a hacer con esa tormenta que está agobiando tu vida. Pero Dios sabe cuál es el momento en que va a pasar la tormenta. Y pasaron 2 años, pasaron 3 años, pasaron 4 años, 5 años, 10 años. Y aquel hombre persistía esperando en Dios. Él sabía que la solución de su problema estaba en Dios. Ya él no estaba mirando la tormenta, él estaba mirando aquel estanque y esperando que el agua se moviera. Y cuando el agua se movía, aquel hombre intentaba llegar. Siempre alguien llegaba primero, pero él caminaba en fe. Aquí es donde yo voy a recibir sanidad. Aleluya. Quizás pasó 10 años y se sentía afligido, pero dijo: un día yo voy a descender y voy a recibir salud. Esta tormenta un día va a terminar. Aunque tengan que acabarse todos los enfermos que haya en este lugar, un día me va a tocar. Muchas veces pensamos que la tormenta va a destruir nuestras vidas, que no vamos a ver la solución, que no vamos a ver la salida. Y a veces acusamos a Dios y decimos: Señor, te has olvidado de mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aleluya. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe cuál es tu problema. Aleluya. Dios había determinado resolver el problema de este hombre. Esta tormenta iba a terminar. Aleluya. Y mientras él estaba mirando la solución en aquel estanque, alguien nació. Aleluya. Para resolver el problema de este hombre. Porque nosotros le decimos a Dios cómo es que tiene que resolver nuestros problemas. Le decimos cómo es que tiene que resolver nuestras deudas. Le decimos cómo es que tiene que sanarnos. Pero Dios aplica el método que Él quiere y cuando Él quiere. Aleluya.
Aquel hombre duró 38 años en esta tormenta, caminando en fe, no mirando la tormenta, sino mirando a aquel que iba a hacer la obra en su vida, sabiendo que un día, aunque pasaran 100 años, el Señor iba a hacer la obra que él estaba esperando en Dios. Aleluya, algo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús llega a aquel lugar, aquel que nació, creció, dice, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, y luego se lanzó en el ministerio, era el que Dios había determinado que iba a detener la tormenta en la vida de este hombre. Su fe era tan grande. Aleluya. Su fe era tan grande que Dios decidió venir él en persona a resolver su problema. Quizás mientras él pensó en algún momento que Dios se había olvidado de él, Dios dijo, este hombre es merecedor de que yo mismo vaya y lo sane. Aleluya. Cuando tú crees que Dios se ha olvidado de ti, Dios está valorando tu fe en medio de la tormenta. Cuando Él entiende que tú estás mirando en fe y que ya tú no estás mirando la tormenta, sino que tú estás mirando el que va a quitar la tormenta. Dios se agrada de ti. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú tienes fe, Dios se agrada. Aleluya. Y se hizo hombre. Aleluya, como dice las escrituras. Y tenía que pasar por ese lugar, porque había alguien que estaba esperando en Dios. Pero Dios dijo, no voy a mandar un ángel. No, ángel significa mensajero. No, la fe que tú tienes, lo que tú estás esperando en mí, no voy a mandar un mensajero, sino que yo mismo voy a ir a resolver tu problema. Aleluya. Cuando nosotros estamos enfermos, es normal muchas veces que el enfermo pierda el carácter pasivo que tiene. Las personas se irritan, las personas se ponen que nadie lo soporta muchas veces. Y más si es una enfermedad larga. Nadie quiere quizás estar cerca porque usted está irritable. Imagínese usted enfermo allí, 38 años, eso es toda una vida, tirado en un lugar, arrastrándose de vez en cuando hacia esa fuente de agua, hacia ese estanque y nunca poder haber logrado. Y se decía a sí mismo, Dios me va a permitir un día ser sano en este lugar. Y aparece un hombre y está parado al lado de él. Aleluya. Si hubiese sido a mí, yo no sé lo que le hubiese contestado, pero no hubiese sido nada bueno. Y le pregunta que si quiere ser sano. ¿Y qué hago yo aquí 38 largos años en este lugar? Y tú me preguntas que si quiero ser sano. Las cosas de Dios parecen como locura. Si hubiese sido yo, hubiese tomado mi lecho y en vez de andar se lo hubiese lanzado atrás. Pero este individuo está loco. Este hombre se quiere burlar de mí. Todo el mundo sabe que tengo 38 años esperando en este lugar para ser sano. Y tú me preguntas que si quiero ser sano.
Aleluya. Él esperaba el método que él le había indicado a Dios, cómo tenía que resolver su problema. Entrando al agua, cuando el ángel agitara el agua, él se iba a sanar. Y aparece alguien que está parado al lado de él y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Cómo tú me preguntas que si quiero ser sano? Claro que quiero ser sano. Tenía hoy, aleluya, si hubiese sido yo, hubiese invitado a la prensa, hubiese invitado una multitud para que vengan a ver ese momento especial, porque después de esperar tantos años, como viene alguien de una forma tan sencilla y me dice, levántate y vete a tu casa. Aleluya. Una solución tan sencilla. Jesús le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué haces aquí 38 años con esta enfermedad? Eso es algo sencillo. Párate y vete de aquí. Aleluya. Tú no necesitas ni siquiera meterte en el estanque. Ponte de pie, llévate tu cama y vete. Aleluya. Algo tan grande para este hombre y tan sencillo para Dios. 38 años, aleluya. Él hubiese querido que le dijeran, brinca, haz algo, haz un alboroto. Pero es que como que no se entienden las cosas de Dios. 38 años esperando para que le digan, párate de ahí, vete. Aleluya. Porque cuando el Señor llega, la tormenta de repente desaparece. Cuando llega el momento de Dios, la tormenta se va. Y cuando la tormenta se va, no hace ruido, no sigue destruyendo, simplemente el viento cesa. Aleluya. Dios hizo una obra maravillosa en este hombre. Este hombre tomó su cama y se fue. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas muchas veces por cosas de la vida. Porque un día tendremos que enfermar, un día tendremos que morir, porque hay muchos problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Pero hay otras tormentas que nosotros mismos la buscamos. Porque este hombre duró 38 años en aquel lugar esperando en Dios con fe. ¿Sabían ustedes que los que no le sirven a Dios muchas veces tienen una fe grandísima? Jesús se sorprendió en una ocasión con una mujer y dijo, oye, ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Aleluya, los que no le sirven a Dios a veces tienen una fe más grande que la nuestra. Este hombre tenía una fe enorme y podíamos decir, oye, este era casi un sacerdote por esa fe que tiene. Él se fue inmediatamente y después Jesús se encontró con él por ahí. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ahora vamos a entender por qué este hombre duró 38 años en aquel lugar esperando en Dios. Dios dijo, él tiene mucha fe. Y yo voy a ir personalmente y voy a hacer la obra en él. Pero esto que le aconteció, él lo buscó. La palabra del maestro, cuando se topa con aquel hombre, le dice, no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Aleluya.
Esto quiere decir que aquel hombre estaba postrado en aquel lugar porque esta tormenta la provocó él en su vida. ¿Cuántas veces nosotros estamos clamando a Dios para que nos saque de la tormenta, pero nosotros mismos nos hemos metido en la tormenta? Y Dios nos saca de una tormenta y nos metemos en otra tormenta. Aleluya. Hay una tormenta, dice la palabra, dice, usted puede buscar en el diccionario que una tormenta es una tempestad, ¿verdad? Que se manifiesta con violencia, pero que es de corta duración. Pero hay tempestades como esta, tormentas como esta, que son de larga duración porque Dios quiere darnos una lección en nuestras vidas. Porque hay por ahí una canción